Mis queridos hermanos, eh, muy buenas tardes ya. Les saludo, les envío un cariñoso saludo. Y vamos a dar inicio a la lectura del día de hoy. El sermón se encuentra en el capítulo 6 de Génesis, esta serie que hemos venido estudiando en el principio. Y vamos a leer todo el capítulo, que es del 1 al 22. Les voy a pedir que por favor puedan seguirme en esta lectura. Dice así la palabra de nuestro Señor. Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran bellas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces el Señor dijo: no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, por cuanto él es carne, y su vida será de 120 años. En aquellos días había gigantes en la tierra, y aún después, cuando se unieron los hijos de Dios con las hijas de los hombres, y les nacieron hijos. Ellos eran los héroes que desde la antigüedad fueron hombres de renombre. El Señor vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que toda tendencia de los pensamientos de su corazón era de continuo solo al mal. Entonces el Señor lamentó haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo el Señor: arrasaré de la faz de la tierra los seres que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque lamento haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y cabal en su generación. Noé caminaba con Dios. Noé engendró 3 hijos: Sem, Cam y Jafet. La tierra estaba corrompida delante de Dios, estaba llena de violencia. Dios miró la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Dios dijo a Noé: he decidido el final de toda carne, porque la tierra está llena de violencia por culpa de ellos. He aquí que los destruiré junto con la tierra. Hazte un arca de madera de árbol de ciprés. Haz compartimientos al arca y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Hazla de esta manera: de 140 metros de largo, 23 metros de ancho y 14 metros de alto. Hazle una claraboya y termínala a 50 centímetros de la parte alta. La puerta del arca estará a un lado, a uno de sus lados. Construye también un piso bajo, uno intermedio y uno superior, porque he aquí, yo voy a traer un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en la cual hay aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, pero estableceré mi pacto contigo. Entrarán en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. De todo ser viviente, de toda carne, meterás en el arca 2 de cada especie, para que sobrevivan contigo. Serán macho y hembra, de las aves según su especie, del ganado según su especie, y de todo animal que se desplaza en la tierra según su especie. 2 de cada especie vendrán a ti para sobrevivir. Toma contigo toda clase de alimentos para comer y almacénalos para que te sirvan de comida a ti y a ellos. Y Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó, así lo hizo. Les pido que me acompañen en oración. Amado Padre, Señor nuestro Dios, eh, te alabamos, te adoramos y te damos muchas gracias por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que tu mismo Espíritu Santo que inspiró estas palabras también puedan iluminar nuestro entendimiento, iluminar nuestro corazón para poder comprender y ser alimentados por ella. Te pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén. Bien, hemos estado estudiando domingo tras domingo nuestra serie del libro de Génesis, los orígenes.
Y hemos ido viendo cómo Dios creó todo y cómo todo era bueno y bueno en gran manera. También vimos cómo el hombre, quien había sido la corona de la creación de Dios, al poco andar se corrompió. También vimos la historia del primer asesino, Caín, y de cómo su descendencia había sido una descendencia depravada y totalmente alejada del Señor. También vimos cómo Dios sustituyó a Eva el hijo que Caín le había quitado. Y vemos cómo aquí aparece un linaje nuevo, que sí invoca el nombre de Dios. En el último sermón vimos la genealogía de Set. El sermón del día de hoy se titula El actuar de Dios. Y está dividido en 3 puntos. El primer punto se titula Las razones de Dios. El segundo, la misericordia de Dios. Y el último, la preservación de Dios. El primer punto, las razones de Dios, va de Génesis del versículo 1 al 7 y del versículo 11 al 13. Vemos que la gran cantidad de años que vivían las personas y el gran número de generaciones que habían pasado contribuyeron a que el hombre se haya multiplicado y se haya multiplicado en gran número. Vemos en nuestra lectura que en los primeros versículos que se hace mención a 2 tipos de personas diferentes, los hombres y los hijos de Dios. ¿Quiénes eran los hijos de Dios? Es un texto bastante complejo que ha traído mucha controversia y opiniones divididas. 2 de las interpretaciones más comunes que existen, que hay hasta ahora, indican lo siguiente. La primera interpretación indica que estos hijos de Dios eran ángeles y que estos ángeles tuvieron relaciones sexuales con las mujeres humanas, las hijas de los hombres. Y se argumenta esta interpretación con versículos que encontramos, por ejemplo, en el libro de Job. Job capítulo 1, versículo 6, cuando dice, aconteció cierto día que vinieron los hijos de Dios para presentarse ante el Señor. Este texto hace alusión a los ángeles que se presentaron delante de él. También tenemos alusión en la segunda epístola de Pedro, el capítulo 2, versículo 4, que nos dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad. Y también en Judas, capítulo 1, versículo 6, nos dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ambas epístolas hacen referencia a ángeles que abandonaron su estado de dignidad y que pecaron contra Dios. Este hecho de que los ángeles que pecaron contra Dios, que se describe aquí en estas epístolas, se vincula con este pasaje que acabamos de leer en Génesis. Sin embargo, no existe más evidencia de que el acto que cometieron los ángeles que se menciona en las cartas de Pedro y Judas sea el mismo acto que se menciona aquí en Génesis 6. Esa es toda la evidencia que encontramos respecto a eso. La otra interpretación indica que la palabra hijos de Dios se refiere a las personas que vienen del linaje de Set. ¿Por qué? Así como ahora, en ese entonces también había creyentes, personas elegidas por Dios para salvación. Y a los creyentes, tanto en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y como ahora, se les llama hijos de Dios. Vemos y vimos en sermones anteriores, en el capítulo 4 de Génesis, versículos 17 al 24, nos dice que Caín generó una descendencia, y esta descendencia era apartada, era contraria, enemiga de Dios. Y ellos se rebelaron abiertamente en contra de su creador y quisieron ser sus propios dioses. Así también, el mismo capítulo 4 de Génesis, versículos 25 al 26, nos dice que Adán y Eva dan a luz a Set. Y Set tuvo a Enos. Y nos dice el texto que entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor.
Por lo tanto, existen dos tipos de personas, dos tipos de linajes diferentes, los del linaje de Caín, los del linaje de Set, los que invocan el nombre de Dios y los que no. También nos dice el texto que a estos últimos, a los que no invocan el nombre de Dios, no invocaban el nombre de Dios, le nacieron hijas. Dice el texto, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran bellas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Lo que vemos aquí es una actitud de indiferencia y desprecio por parte de los creyentes para con Dios, porque a ellos no les importó involucrarse con personas que eran enemigas de Dios. En vez de buscar a personas creyentes, prefirieron incrédulos, dejándose cautivar por la apariencia física. Es interesante que la palabra que se usa aquí en hebreo para describir que las hijas de los hombres eran bellas, la palabra literal es buenas. Es la misma palabra que se usa en Génesis 1:31, cuando ve Dios que todo lo que él había hecho era bueno y era bueno en gran manera. También es la misma palabra que se usa en Génesis 3:6, cuando la mujer es tentada por la serpiente y ve que el fruto del árbol del bien y el mal era bueno. Por lo tanto, aquí se describe exactamente lo mismo. Al igual que cuando Eva evalúa y encuentra bueno tomar del fruto del árbol del bien y el mal sin considerar a Dios, así también ahora los hijos de Dios deciden tomar mujeres del linaje de Caín sin considerar a Dios, lo evalúan, lo juzgan y lo consideran bueno. El texto también nos dice que tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Estas mujeres, estas mujeres tenían padres, estas mujeres tenían familias, y al escoger entre todas, no es que los hijos de Dios hayan ido a un mercado a adquirir mujeres o a comprar mujeres, sino que había un relacionamiento detrás de esto y una suerte de alianza con los hijos de Caín. Por lo que el texto nos quiere indicar con esto que los hijos del linaje de Set también se corrompieron. De hecho, no por casualidad nos menciona el verso 9 que Noé era un hombre justo y cabal en su generación. Es decir, el linaje del que procedía Noé aún no se mezclaba con el linaje de Caín. Permiso. Luego de esto, el Señor ejecuta una sentencia. Verso 3. Entonces el Señor dijo, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, por cuanto él es carne, y su vida será 120 años. Al suceder esto, vemos cómo el Señor refrena el pecado del hombre, reduciendo su tiempo de vida, y lo deja en un máximo de 120 años. El Señor señala que Él no se enfrascará en una lucha con su creación, porque ciertamente el hombre es carne, y no hay absolutamente nada que el hombre pueda argumentar a su favor. Cada átomo que compone el cuerpo del hombre, cada molécula de oxígeno que el hombre respira es propiedad de Dios. Si el hombre vive es porque Dios se lo permite, y ni el hombre se conoce tan bien como Dios lo conoce a profundidad. El Señor no va a discutir con el hombre, no se puede. En Job, capítulo 9, los versos 32 al 33 nos dice, aquí Job está hablando y dice, porque no es hombre como yo, haciendo referencia al Señor, para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga sus manos sobre nosotros dos. Es decir, es imposible. La diferencia es tan abismal que no se puede. Más adelante, si seguimos avanzando en el texto, llegamos al versículo 4 y llegamos a otro pasaje que es bastante controversial. Dice, en aquellos días había gigantes en la tierra, y aún después, cuando se unieron los hijos de Dios con las hijas de los hombres, y les nacieron hijos. Ellos, eran los héroes que desde la antigüedad fueron hombres de renombre. Primero que todo, el pasaje nos indica aquí
que existía un grupo de personas que eran gigantes. La Biblia también, o la Biblia no nos da mucha información respecto a estos gigantes. ¿Quiénes eran? Algo nos dice en el libro de Números, capítulo 13, el versículo 33, cuando van los espías a ver la tierra prometida, llegan ellos y dicen, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes. Nosotros, a nuestros propios ojos, parecíamos langostas, y así parecíamos a sus ojos. También vemos alguna referencia a algún gigante cuando aparece Goliat, cuando el texto bíblico describe que era una persona sobrenaturalmente grande. Puede que haya habido alguna relación, alguna conexión con estos gigantes. Sin embargo, una vez más, la Biblia no nos dice nada más. Y si la palabra de Dios no nos da mucha información respecto a algo, es porque simplemente no es relevante para el mensaje que Dios quiere entregarnos. Pero, ¿qué más nos dice el texto bíblico respecto a estos gigantes? Nos dice que cuando sucedió la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, ellos ya estaban presentes. El texto dice, en aquellos días había gigantes en la tierra, y aún después. La Biblia no nos dice la procedencia de los gigantes, si eran del linaje de Set o del linaje de Caín. Tampoco nos dice que estos gigantes son fruto de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, excepto la traducción de la NBI, que es la única que traduce esto como que es así, pero las demás traducciones no dicen eso. El linaje de Set también se había desviado, eso es lo que acabamos de ver, vinculándose y relacionándose con los hijos de Caín, y el Señor contempló que ya no había quien le buscase. Ni siquiera los que se suponía debían buscarle. Toda la humanidad se había corrompido y todas las obras futuras de esta humanidad eran perversas. El verso 5 nos dice, el Señor vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que toda tendencia de los pensamientos de su corazón era de continuo solo al mal. Vemos cómo lo que en Génesis 1 y 2 había comenzado como algo bueno, y bueno, en gran manera se arruina total y absolutamente por causa del pecado. Visto esto, el Señor toma una decisión. Versos 6 y 7. Entonces, el Señor lamentó haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo el Señor, arrasaré de la faz de la tierra los seres que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque lamento haberlos hecho. ¿Sabía Dios que esto iba a pasar? Y la respuesta es sí. El Señor no improvisa. ¿Sabía Dios que tenía que tomar esta decisión? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque el Señor no improvisa. El punto es que independiente de lo que haya sabido, el Señor no es indiferente a esta situación. Dios no es un Dios que no sienta tristeza en su corazón. No es un Dios que disfrute castigar al hombre. Es un Dios que se entristece y se entristece de sobremanera por el pecado. Ezequiel, capítulo 33, verso 11, nos dice, el Señor aquí hablando, dice, diles, vivo yo, que no quiero la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino y viva, dice el Señor Dios. El texto también nos dice, y le dolió en su corazón. Nosotros jamás seremos capaces de comprender el dolor de Dios. El texto nos muestra que había un profundo dolor, profundo pesar en el corazón de Dios. Había un profundo dolor al ver cómo toda la obra de sus manos le había dado la espalda. Había un profundo dolor al ver cómo el hombre, al cual había creado a su imagen y a su semejanza en un despliegue de generosidad incomprendible para nosotros, se había corrompido a tal punto.
Ahora, puedes estar pensando, ya, ok, lo entiendo. Entiendo que el hombre tenía que ser castigado por su pecado. De hecho, es algo justo y lo merecía por su maldad. Pero los animales, los inocentes pajaritos, ¿merecían ser castigados? El verso 12 nos dice, toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. El pecado afectó cada área de la creación de Dios, y eso incluye a los animales. La convivencia entre animales ya no era pacífica, sino que violenta. Era, al igual que vemos ahora en la naturaleza, la ley del más fuerte. La Biblia nos dice que un mundo sin pecado no es así. En Isaías, capítulo 11, versos del 6 al 9, nos dice lo siguiente. Entonces el lobo habitará con el cordero, y el leopardo se recostará con el cabrito. El ternero y el cachorro del león crecerán juntos, y un niño pequeño los conducirá. La vaca y la osa pasarán, y sus crías se recostarán juntas. El león comerá paja como el buey. Un niño de pecho jugará sobre el agujero de la cobra, y el recién destetado extenderá su mano sobre el escondrijo de la víbora. No harán daño ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. En el tiempo, cuando Cristo vuelva, las condiciones de paz prevalecerán a tal punto que desaparecerá toda enemistad entre los hombres, entre los animales y entre el hombre y los animales. Pablo nos dice en Romanos 8:22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una sufre dolores de parto hasta ahora. Es decir, toda la creación está y sufre el nefasto efecto del pecado. ¿Pero por qué la creación? Si fue el hombre quien pecó. Bueno, porque Dios lo puso a él como el responsable de su creación. Responsabilidad que implicaba cuidar y administrar responsablemente su creación. Por lo tanto, si el hombre hacía mal la tarea, el trabajo que el Señor le había encomendado, todo lo que esté bajo su responsabilidad sufriría las consecuencias de su mal trabajo, de su mala obra. El punto 2. Siguiente punto de nuestro sermón se titula Su misericordia. Y tenemos, o la misericordia de Dios. Y aquí tenemos el versículo 6, el versículo 8, perdón, de este capítulo 6. Vemos un panorama totalmente desolador, donde todo se había corrompido y todo, sin excepción, era merecedor del justo juicio de Dios. Vemos como el hombre que había sido creado para glorificar a Dios le había dado la espalda a su creador y se había rebelado en contra de él, y cómo esto había afectado a toda la creación. Pero, el pero en la Biblia, el pero de Dios es una de las palabras más maravillosas. El pero de Dios. Nos encontramos con este hombre, Noé, quien halló gracia ante los ojos del Señor. No es que Noé haya sido un supercristiano, el único ser bueno y justo sobre la tierra. El término halló se traduce como recibió algo que no buscaba. El Señor, dentro de su plan, había determinado raer al hombre, pero esto no termina ahí. El diluvio es solo parte de una obra más grande y sublime por parte de Dios, la obra de la redención, que tiene en su centro por protagonista a Jesús. Pero para darle continuidad a este plan de salvación de Dios, Él elige a Noé. No, como ya lo mencionamos, porque Noé se lo mereciera o por sus méritos, sino por simple elección de Dios. Y Dios le capacita, otorgándole de su gracia para llevar a cabo su obra. Noé halló gracia, ese regalo inmerecido, ese regalo que él no buscaba.
sea, podríamos decir que Noé recibió un perdonazo, un borrón y cuenta nueva, quedó en foja cero toda la maldad y la culpa de Noé. Y la respuesta es no, porque Dios no actúa así. Dios es justo. Y Él no dejará sin castigo al pecador. Y el castigo del pecado es la muerte. El Señor no dará por inocente al que es culpable. Por lo tanto, alguien tuvo que pagar por Noé. Sobre alguien tuvo que recaer ese castigo que Noé se merecía. Alguien tuvo que ser condenado para que Noé fuera libre. Bueno, ese castigo, esa culpa y condena de Noé recayó sobre el Salvador de Noé, quien es el mismo Salvador tuyo y mío, Jesucristo. Jesús depositó sobre sí mismo el castigo que merecía Noé y nosotros. Y pagó por ello, y sí que lo pagó, porque murió y murió de una forma terrible y dolorosa en una cruz. Si tú no conoces a Jesús, Jesús ofrece voluntariamente pagar el precio de tu culpa para que tú seas inocente. Él ofrece ser tu Salvador. Solo tienes que entregarle tu vida a Él y aceptarlo como el Señor y el Salvador de tu vida. Pablo nos dice en 2 de Corintios capítulo 5, verso 21, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Y finalmente, el punto 3 nos dice, se titula La preservación de Dios. Y tenemos los versículos del 14 al 22. Ahora que Noé había alcanzado gracia, podía tener una relación íntima con el Señor. Y vemos cómo el Señor le revela su decisión y las razones por las cuales toma esta decisión. Y vemos cómo el Señor aquí preserva a su iglesia a través de Noé. Ahora que Noé había alcanzado gracia, estaba dispuesto a servir al Señor. Y Dios le encomienda una tarea, y una tarea que es titánica: fabricar un arca gigante, un arca de 140 metros de largo, 23 metros de ancho y 14 metros de alto. Es un arca gigante, un aparataje gigante, almacenaba 45.000 metros cúbicos de volumen. Como veíamos ayer, equivalente a 480 acoples de camión. Es interesante que las proporciones que tenía el arca hacía que fuera una embarcación muy, muy estable. Se han reproducido modelos computacionales y se ha demostrado que tenía una tremenda estabilidad. ¿Pero cómo lo supo Noé? Revelación divina. La Biblia no menciona específicamente cuánto tiempo le tomó a Noé llevar a cabo esta tarea, pero se infiere, de acuerdo a los años que se mencionan, que pudieran haber sido cerca de 100 años que se demoró en construir esto. El texto sí nos menciona que hubo una revelación divina para construir el arca. Nos dice que el Señor capacita a Noé, indicándole el tipo de madera, cómo protegerla para que no ingrese el agua, el diseño, las dimensiones, la compartimentación, el ingreso de los animales, etc. También veíamos ayer en la presentación de la creación lo que se traduce en el texto según su especie, que se indica varias veces. En algunas traducciones dice según su género. Palabra que se repite muchas veces, proviene de la palabra hebrea min, y la mejor traducción para esta palabra es familia. Por lo que debieron haber ingresado cerca de 7.000 animales en total, un par de cada familia. Y según las dimensiones del arca, tenían espacio más que suficiente para esta cantidad de animales y para la comida. Pero avancemos. El verso 18 nos dice, pero estableceré mi pacto contigo. Aquí es la primera vez que en la Biblia en que se menciona la palabra pacto. Y lo más probable es que esta palabra derive de la raíz acádica
que significa encadenar, poner grillos o grilletes. Es un acuerdo que Dios hace. Dios se encadena a su compromiso. Y antes de la palabra pacto está la palabra estableceré. Literal, mantendré firme. Por lo tanto, una traducción más adecuada sería mantendré firme, mantendré inamovible mi compromiso que establecí. ¿Qué compromiso? El compromiso que estableció en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Noé sería el canal que usaría Dios para el cumplimiento de su promesa. Su promesa seguiría firme a través de Noé, promesa que llegaría en su cumplimiento cuando el mismo Dios adopta forma de hombre, siendo rey, se hace siervo y muere en una cruz para pagar el precio de nuestra deuda. Con esto termino. Vemos cómo Dios le encomienda una gran tarea a Noé, una difícil tarea, hacer una enorme arca que le lleva años de su vida. Y nos dice el texto al final que Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Así lo hizo. El Señor le dio una orden a Noé y él estaba presto a obedecer. Noé caminó con Dios y lo dejó todo. ¿Ustedes se imaginan cómo ha de haber sido la vida de Noé durante los años que él estaba haciendo el arca? Las burlas que debió haber recibido. Debe haber parecido un loco, ¿cierto? Y tú, sabiendo que has alcanzado la misma gracia que alcanzó Noé, ¿estás dispuesto a seguir las órdenes de tu Señor, así como las siguió Noé? Nuestro Señor nos ordena, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oremos. Amado Señor, Padre de la gloria, te bendecimos y te adoramos. Te damos tantas gracias por tu palabra. Te pedimos que lo que hemos escuchado hoy podamos atesorarlo en nuestro corazón. Te pedimos que nos capacites, que nos guíes, que nos animes, Señor, a poder gozarnos en la salvación tan grande que tú nos has dado, a poder alegrarnos en la gracia inmerecida que hemos recibido a través de Cristo Jesús, poder descansar en su sacrificio y en su obra. Te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador.